Bienvenidos a Punto de Letra. Si a ustedes, como a mí, les agrada enterarse de construcciones embrujadas, más concretamente de casas malditas, les agradará el tema de esta semana. Ahora, imaginen una mansión con más de 160 habitaciones, escaleras que no llevan a ningún lugar y puertas que de hecho se abren hacia el vacío. Una construcción interminable en sí, diseñada para confundir a los muertos. Esta es la historia de la mansión Winchester. En este video contestaré a la pregunta que todos se estarán formulando acerca de esta construcción. ¿Fue un refugio para escapar de los espíritus o una trampa para mantenerlos encerrados? Bueno, cuando te hable de detalles arquitectónicos de esta mansión, lo haré de una manera bastante general porque yo no me dedico a eso. En sí, lo haré solamente para describirte la mansión, nada más. Ok, ahora sí, antes de hablarte de la mansión Winchester propiamente, te hablaré de quién ordenó su construcción. Entonces hablemos de Sarah Winchester. Sarah Lockwood Pardee nació el 1 de septiembre de 1839 en New Haven. Poseía una educación bastante excepcional, algo de hecho poco común para las mujeres de su época, pues hablaba 5 idiomas desde muy joven, y de hecho se convirtió en una experta en literatura, en matemáticas y en ciencias. A los 20 años se casó con el heredero de la Winchester Repeating Arms Company, William Winchester, y por ello el apellido. Tras 4 años de matrimonio nació su hija Annie, quien moriría trágicamente un mes más tarde, de marasmo, que es una enfermedad provocada por una alimentación pues bastante pobre en proteínas y calorías. Luego, en 1880, falleció su suegro, Oliver Winchester, luego su padre, su madre y su marido murió un año después, pues la mayoría de ellos a causa de tuberculosis. Y también pues falleció su hermana. A pesar de la herencia que recibió, alrededor de unos 20 millones de dólares, una fortuna para la época si lo pensamos, y también recibió parte de la compañía de armas. De hecho, Sarah nunca se recuperó y pasó el resto de su vida de manera solitaria, ya que no se volvió a casar. Sin embargo, tenía un gran vínculo con su personal. Gastaba mucho dinero para asegurarse de que vivieran cómodamente también y los trataba casi como si fueran su familia. Por ello, la mayoría pues le era muy leal y nadie habló con la prensa de ella ni de lo que pasaba en la casa hasta el día de su muerte. Sarah decidió bautizar a la mansión que estaba construyendo como Villa Allanada. Te dejo el nombre en honor a las raíces españolas de la región y su amor por la campiña vasca. Ella falleció el 5 de septiembre de 1922 tras una insuficiencia cardíaca, a los 83 años. A su muerte dejó la mansión incompleta, como ya te dije al principio, y sus planos sin terminar. Según algunas leyendas, la fortuna que la viuda heredó en 1881 estaba maldita debido a todas las muertes que causaron los rifles fabricados por la empresa de su esposo durante la Guerra de Secesión. Sarah se puso en contacto con una medium porque sentía que la perseguían. Dicha medium le dijo a Sarah que su familia había sido maldecida a causa de todas las muertes que habían causado las armas y le recomendó mudarse y construir una casa para apaciguar a los espíritus, bajo el riesgo de morir si no lo hacía. Entonces fue a California, es decir, al oeste, ya que vivía en New Haven, Connecticut,
Sarah se mudó en 1886 y compró una casa de campo de 8 habitaciones y 2 plantas, que estaba ubicada en una granja, y comenzó la renovación de la vivienda. Esta casa se hallaba en la localidad de San José, en la que durante los 38 años siguientes y hasta el día de su muerte se manifestó que contrató gente para que siguiera construyendo la mansión sin descanso. Sarah Winchester dio empleo a 22 carpinteros, según algunas fuentes, durante la construcción de esta mansión. Según la leyenda, Sarah pensaba que manteniendo la casa en permanente construcción, ningún fantasma podría instalarse en ella. Según algunas fuentes, un terremoto sacudió la zona de la bahía en 1906 y derribó algunos pisos de la casa. Sarah quedó atrapada en una habitación durante varias horas y sintió como si la maldición de Winchester la castigara otra vez, por lo que detuvo la construcción de la casa, la cubrió y se fue a vivir a sus otras 2 propiedades, lo que explica por qué la arquitectura de la casa es tan extraña y sin completar. Otras teorías afirman que ella temía a los fantasmas y para despistarlos hizo construir los laberínticos pasillos, escaleras que no conducían a ninguna parte y puertas que daban al vacío. Sarah tenía una obsesión con el número 13 y este se repetía en el número de cúpulas del invernadero y en las paredes de madera. Muchos tramos de escaleras tenían 13 peldaños y también el número de candelabros que estaban colgados en algunas habitaciones también sumaban 13. Además, hay 13 baños. El pasillo de entrada tiene 13 paneles de techo y finalmente algunos armarios tienen 13 ganchos. Otras leyendas afirman que Sarah realizaba sesiones de espiritismo en una zona de la casa conocida ahora como el sombrero de la bruja. A la mañana siguiente, ella entregaba unos nuevos planos de la construcción a su capataz. Sarah fue en realidad una mujer culta que siempre vestía de negro. Para sus vecinos era excéntrica, porque prefería refugiarse en su casa para dedicarse a diseñar sin descanso, en lugar de dedicar demasiado tiempo a su vida social. Bien, ahora vamos a las teorías conspirativas. Se ha dicho que Sarah pertenecía a una sociedad secreta como la masonería. De esto pues también ya les hablé en el video anterior. Algunos afirman que de hecho las puertas de hierro de la casa, junto con las escaleras en zigzag, pues eran símbolos masónicos. Otra teoría es que algunos han asegurado que la arquitectura de la mansión tiene que ver con numerología cabalística. Ahora, en esta parte les voy a presentar lo que se ha documentado, lo que tiene algún registro histórico, ¿ok? Lo otro es solamente, digamos que leyendas del boca a boca que se fueron propagando, pero algo que está documentado sí es esta parte, y aclaro porque siempre me gusta presentar las 2 partes cuando investigo algo. Sin embargo, lo dicho anteriormente es desmentido, según la información proporcionada por datos históricos, ya que la Norteamérica de aquel entonces no tenía en sí un complejo de culpa con las armas de fuego. De hecho, la casa incluso tenía un campo de tiro para las visitas. Además, según historiadores e investigadores que han estudiado la vida de Winchester, de hecho, aprovecho y les comparto un dato. Su historia se convirtió en ficción con la publicación del libro de la autora Susie Smith, Prominent American Ghosts, en 1967. Ahí narra de hecho un encuentro entre Sarah Winchester y el médium de Boston, Adam Coontz,
igual dejó el nombre. Sin embargo, en realidad no existía documentación de que Sara se hubiera reunido con algún medium psíquico y además no existía ningún espiritista de Boston llamado Adam Cons. Así que en cuanto a los verdaderos motivos de Sara para construir su extraña casa, Mary Jo Ignofo, te dejo el nombre, su biógrafa, ha explicado que la viuda estaba suscrita a numerosas revistas y publicaciones dedicadas a la arquitectura. De hecho, también su padre era una persona muy creativa. En sí, él era un carpintero. Para la biógrafa, la mansión era una especie de taller en el que la señora Winchester practicaba todas las ideas extraídas de esas revistas, cómo encargar a Tiffany las vidrieras de la casa. De hecho, les hablaré de esto más tarde a profundidad, o combinar el estilo Reina Ana del edificio con cosas tan modernas para la época, como 3 ascensores o calefacción central. Otro dato interesante que les compartiré es que unos años antes de la muerte de Sara, el 5 de septiembre del 1922, como ya les dije, un artículo periodístico titulado El taller de una mujer arquitecto, escrito por Merle H. Gray, defendió esa misma teoría, expresando que quizás no había mucha gente que sabía que Sara tenía un gran talento para la composición, hablando de composición musical. Además afirmaban que era una notable empresaria, también una filántropa, incluso una arquitecta que conocía peculiaridades arquitectónicas de todos los países. Por lo que en sí su famosa casa, pues, según esta información, era un mero taller, y su estructura, la mera colección de apuntes que una mujer de una inmensa fortuna tomaba para instruirse a sí misma sobre arquitectura. Según el libro de Colin Dickey, Ghostland and American History in Houghton Places, era una diseñadora consumada que trabajaba con sus carpinteros para dar vida a sus ideas y diseños. Era muy exigente y una constructora y reconstructora constante cuando algo no cumplía con sus expectativas. Ahora vamos a una de las partes más interesantes, porque esta mansión arquitectónicamente, no solamente respecto a leyendas, pues es tan famosa, ¿ok? La mansión Winchester, de estilo victoriano y gótico, es una maravilla arquitectónica, como te decía, y un monumento histórico de hecho. Se dice que Sara tenía una obsesión, como ya te expliqué, con la numerología y la espiritualidad, lo que la llevó a construir esta mansión de una manera nada convencional. La construcción aparentemente nunca se detuvo. En sí se convirtió en la mansión más inusual y extensa del mundo, que cuenta con los siguientes elementos: 4 pisos, pero antes del terremoto. La casa, incluyendo una torre, de hecho tenía 7 pisos en total. La construcción representa 24.000 pies cuadrados, hay 10.000 ventanas, incluso algunas estaban en el suelo, lo cual por supuesto es bastante extraño. Había 2.000 puertas, 160 habitaciones y en otras fuentes unita más, 40 dormitorios, 52 tragaluces, algunos estaban incluso en los pisos. Había 2 sótanos, 2 salones de baile, 47 escaleras, 17 chimeneas, 13 baños, 6 cocinas y lamentablemente solo una ducha caliente. Calefacción central también había, 3 ascensores y un comedor con paneles de madera de inspiración veneciana. Ahora, más datos extraños. No se puede pasar por todas sus puertas, ya que una de ellas lleva una caída de casi 2,5 metros a un fregadero de cocina.
Otra representa una caída de 4,5 metros a los arbustos del jardín. Hay escaleras que llevan directo al cielo raso. Se instalaron costosos vitrales que eran Tiffany para algunos, en ventanas donde de hecho no se recibe luz. Pero como te dije antes, voy a aclarar esta parte. Según el historiador de arquitectura Jim Wolfe, el verdadero artesano que creó las impecables vidrieras fue el vidriero, valga la redundancia, John Malone. Otra cuestión rarilla es que hay un gabinete que al abrirse da acceso a 30 habitaciones de la casa. Algunas habitaciones pequeñas estaban construidas dentro de otras más grandes. Había balcones y ventanas mirando hacia adentro en vez de hacia afuera. Puertas de tamaño normal al lado de otras del tamaño de un niño. Por eso es que esta casa es tan extraña. Sara también equipó la mansión con sofisticados dispositivos para calentar las estancias, comunicarse con el personal de servicio o lavar los carruajes. También se dice que los escalones eran muy planos, de manera que las escaleras recorrían mucho espacio, con menos altura, puesto que Sara sufría artritis. Por todas estas características de la mansión se ha expresado que ella siempre hizo innovaciones de diseño, muchas adelantadas a su tiempo. Ahora en esos tiempos la mansión habría costado como 5.5 millones y en la actualidad, pues, según algunas fuentes, su precio es muchísimo mayor. Desde que la mansión está disponible al público, tanto huéspedes como empleados han vivido varias experiencias paranormales. El ente más visto es un fantasma bigotudo llamado Clyde. Él de hecho viste ropa del siglo XIX y a menudo se le ve en el sótano, trabajando con una carretilla, o en el salón de baile, trabajando en una chimenea. De hecho, un hombre parecido a Clyde se ve en las fotografías antiguas que adornan las paredes. El fantasma de Sara recorre también los pasillos de la casa que construyó. En sí se oyen pasos por toda la mansión y según varias personas, las puertas de los armarios se abren inexplicablemente. Por ello, respondiendo a los continuos informes de fenómenos paranormales, a principios de la década de 1990, la administración de esta mansión llevó a Christopher Chacón, parapsicólogo e investigador paranormal, para que realizara una evaluación científica a gran escala de la propiedad. La investigación se realizó las 24 horas del día durante un mes e incluyó entrevistas con más de 300 personas acerca de sus experiencias en la propiedad y analizó el ambiente buscando cualquier tipo de fenómeno inusual. En 1922, 9 meses después de la muerte de Sarah, John y Mamie Brown alquilaron la mansión durante 10 años. Bien, una vez ocurrió la muerte de Sarah, pues se subastó la mansión y entonces los Brown alquilaron la misma. Inicialmente los arrendatarios querían crear un parque de atracciones. Sin embargo, debido al interés del público, en 1923 comenzaron a ofrecer visitas guiadas. Invitaron a Harry Houdini incluso a visitar la casa, la noche de Halloween de 1924, para que la investigara. Visitó las habitaciones donde se decía que había mayor actividad sobrenatural, o paranormal más bien. Sobre esta visita, Houdini nunca dijo nada públicamente, pero sugirió el eslogan turístico, la casa misteriosa de Winchester. De hecho, en 1970 se inició una importante restauración y en 1974 la mansión Winchester recibió la categoría de Monumento Histórico Estatal. En la actualidad,
la mansión es usada como museo y atractivo turístico. La mansión Winchester ofrece de hecho varios tipos de tours para sus visitantes con diferentes precios. Si tienes la oportunidad de ir, pues aquí te cuento los tours para que te animes a hacerlo. Bien, primero está el tour diario Caminata con Espíritus, que implica una exploración paranormal de la mansión Winchester, basada en el movimiento espiritista, digámoslo así. Este tour tiene una duración de 65 minutos y se ofrece diariamente. De hecho, a partir del 7 de julio del 2022. Los precios para este tour son $38.99 para adultos y $17.99 para niños de 5 a 12 años. Acceso al sótano también se puede hacer, pero con $13 extras. La mansión Winchester también ofrece un tour guiado por 110 de las 160 habitaciones de la casa, donde los visitantes pueden ver las habitaciones de la mansión más de cerca. Este tour también dura 65 minutos y tiene los mismos precios que el anterior. Por último está el tour nocturno, que se hace con linterna, por supuesto. Tienen los siguientes precios: $49.99 para adultos y $29.99 para niños de 5 a 12 años. También estaba investigando que hay disponibilidad para tours virtuales. En sí hay opciones de un tour 360 grados. Las tarifas pueden variar dependiendo de la temporada, obviamente, del día de la semana y de la disponibilidad. Estos son los precios más actualizados que hallé. En la cajita de info les dejaré el link donde hayan más información de estos tours, reservaciones y demás. Por si a ustedes les gusta el cine, como a mí, pues hay una película que se llama Winchester, la casa que construyeron los espíritus. Es una película de terror y de suspenso. En esta película, para resumirte, pues en sí ves lo que ocurre, en resumidas cuentas, en el día del terremoto, que ya te hablé al principio. ¿Qué pasa con Sarah? ¿Qué pasa con la construcción? ¿Y qué ocurre con otros personajes que pues interactúan con Sarah en esa película? Bien, no te diré nada más. También te dejaré el tráiler de esta película en la cajita de info. Se estrenó en el 2018, de hecho. Sus directores fueron Peter Spierig y Michael Spierig. En cambio, la actriz inglesa Helen Mirren fue la protagonista. Es ella. Otro dato que encontré es que una serie de televisión que también se inspiró en la historia de esta mansión fue de hecho Rose Red, una miniserie del 2002 escrita por Stephen King. La trama presenta a un profesor que investiga una antigua mansión y libera accidentalmente una energía oscura. Pero te comparto un podcast que encontré y me pareció interesante. La historia completa, de hecho, de esta casa misteriosa se presenta en el episodio 1 de la temporada 3 del podcast de Casas Embrujadas de House Beautiful Dark House. Puedes escuchar el episodio completo en Spotify. Ahora, si a ti te encantan los libros, como a mí, pues si quieres saber un poco más, puedes informarte leyendo en sí el nombre completo del libro. Es Captive of the Labyrinth, Sarah Winchester, Heirs to the Rifle Fortune, de Mary Jo Ignofo, que era la biógrafa de la que te hablé en alguna parte del video. A decir verdad, amigos, me enteré de esta mansión escuchando historias paranormales. De hecho, la gente normal, cuando cocina, escucha solo música y yo escucho un poco de todo, pero dentro de lo que escucho hay mucho de misterio y cosas paranormales. Así que quise investigar un poquito más y les comparto
tanto leyendas como teorías conspirativas y también datos con evidencia histórica, porque creo que la info debe ser completa siempre. Ahora, pues solo Sara sabrá cuál fue su motivación para edificar su mansión. Nosotros solo podemos especular. Así que concluiré con una pregunta interesante. ¿Era Sara una visionaria atrapada entre la culpa y la espiritualidad o una mujer excéntrica simplemente? Si soy sincera, yo no creo que estaba loca, como muchos han afirmado. Creo que era muy creativa. Ahora, respecto a las razones para la construcción de esta mansión, me reservo mi opinión en esta ocasión y los invito a sacar sus propias conclusiones. Eso es todo, suscríbete por favor a este canal para toda la temática que tratamos, es tu forma de apoyarme. Te agradecería un montón que compartas este video con tus amigos, personas que sabes que les gustan estos temas paranormales y demás, y temáticas del canal, no solo de octubre, sino en general. Que estés muy bien y nos vemos la próxima semana.